oración no es un reclame a Dios. La oración es una petición. Entonces, cuando usted está delante de un rey, le va a decir, la verdad que yo vengo a exigir esto, no, usted va a hacer una petición delante del rey. Y el rey le va a conceder o sí o no. ¿Qué quiero decir con sí o no? Lo que quiero decir es que Dios siempre escucha nuestra petición. Y usted dice, a ver, yo pedí por esto y resulta que no resultó lo que yo pedí. Y yo te digo, sí, pero el Señor cumplió, el Señor te respondió. ¿Cómo que no responde? Claro, el Señor responde por sí o por no. Si vos le pedís al Señor, Señor, sáname de esta enfermedad, y no te sana, Él te respondió. ¿Sabe qué te respondió? Por ahora no, hijo. Por ahora no. Bástate con mi gracia. El Señor siempre responde, o por sí o por no. Todavía no es el momento, capaz, de que Dios te sane. ¿Te das cuenta? Ahora, cuando uno está enfermo, uno se pregunta ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Y nosotros los cristianos tenemos que preguntarnos ¿para qué? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué? Porque dice la palabra de Dios que todas las cosas que nos acontecen son para nuestra bendición, inclusive una enfermedad. Usted tiene que buscar en su enfermedad cómo usted puede darle la gloria a Dios a través de eso que le está pasando. ¿Cómo usted puede reflejar a Dios a través de esa enfermedad que le está pasando? El hermano me contó que tenía como 500. Pero acá él estaba hablando de Dios. De alguna manera, en su enfermedad, estaba dando gloria a Dios. ¿No? Entonces, es imposible que el cristiano no tenga enfermedades, no tenga luchas, no tenga pruebas. Porque estamos llamados a sufrir. No estamos llamados a pare de sufrir. ¿Usted escucha por la expresión? ¿Pare de sufrir? No, no estamos llamados. Estamos llamados a sufrir con el Señor, a sufrir sus clavos, a sufrir sus azotes. Estamos llamados a eso. Y en esas circunstancias de tu vida podés glorificar a Dios. En esas circunstancias de su vida vas a conocer a Dios más que aquel que estudió 10 años de vida. Porque el Señor va a tratar con nosotros. ¿Usted ve cuando viene el viento? Viene el viento, la lluvia. Y usted ve el paraíso. Cuando sale, ¿cómo están los árboles? Brillosos, limpitos, los bichos. Hermano, cuando viene la prueba a tu vida, Dios te está limpiando, Dios está trabajando para vos, te está purificando. Y si no aprovechás ese momento de prueba para que Dios trabaje en tu vida, vas a perder eso. Señor, yo tengo esto, pero necesito que tú me ayudes a reflejar tu gloria en esta circunstancia en la que estoy viviendo. ¿No? Dice la palabra de Dios, en la casa del Señor hay muchos vasos. Vasos de plata, vasos de oro, vasos de barro. ¿No? Y uno dice, Señor, yo quiero servirte, Señor. ¿Qué vaso seré yo? De plata, de oro. Y el Señor te dice, aquel que se limpie de todas estas cosas servirá para toda buena obra. Límpianos, Señor. Límpianos, Señor, para que podamos ser vasos para tu honra. Límpianos, Señor. Límpianos, Señor. Señor, si me tienes que lavar los pies, lávame todo el cuerpo. Límpianos, Señor. Límpianos. ¿Cómo nos limpia el Señor? Con agua limpia. ¿Cuál es el agua limpia? La palabra. La palabra de Dios es el agua que purifica nuestras vidas. Yo vine el domingo pasado y le hablé a ustedes de la palabra de Dios.
puse un nombre a esa palabra, le puse sola escritura. ¿Se acuerdan? ¿Escritura? ¿No? Y le dije a ustedes que mi padre, que era pastor, no me pudo dejar plata, no me pudo dejar oro, me dejó su casa para que yo viva ahí, gracias a Dios, porque es muy difícil conseguir casa, pero me dejó principios. Los principios que nosotros podemos dejar a nuestros hijos son: hijo mío, no te olvides nunca de tu Dios. Hijo mío, confía en tu Dios. ¿No? Esos son principios que nosotros le podemos dar a Dios. Entonces, cuando nosotros no estemos, los principios van a hablar a nuestros hijos. ¿No? Entonces, San Pablo le dijo a Timoteo: bueno, yo me vaya, te encomiendo a dos cosas. Te encomiendo a Dios y te encomiendo a la palabra, la única que puede sobreedificarte y darte herencia con los santos. ¿Verdad? Entonces, no están los apóstoles con nosotros, pero está la profecía más segura, la palabra de Dios. Entonces, esa palabra se llama sola escritura. Habíamos enseñado el domingo que vinieron los hermanos, de que la religión verdadera, la fe verdadera, también nos dejó principios. Los cristianos, los discípulos nos dejaron principios. Y esos 5 principios que nos dejaron, ¿no?, son la sola escritura, ¿no? Entonces, el principio por el cual nosotros debemos vivir se llama sola, ¿cómo? Escritura. Escritura. ¿No? La sola escritura. ¿Y qué es la sola escritura? La sola escritura es el principio por el cual nosotros debemos regir nuestra vida. La sola escritura nos enseña que hay que creer, que hay que profesar y que hay que practicar. ¿Y por qué? Sabemos que es un principio fundamental, porque la palabra, la sola escritura, es la voz de Dios. No es un libro cualquiera, es la vox Dei, la voz de Dios. Y si es la voz de Dios, es inerrante, no hierra. Y si es la voz de Dios, es infalible, no falla. Y si es la voz de Dios, es clara, es entendible. Y si es la voz de Dios, ¿no?, es santa. Entonces Dios nos dejó, los cristianos nos dejaron 5 principios. El primer principio es la sola escritura, ¿no? ¿Estamos entendiendo? La sola escritura. Yo hoy vengo a ustedes en su casa comieron y alimentaron su panza y su cuerpo. Vinieron, oraron y alimentaron su espíritu a través de la oración. Bueno, yo hoy vengo a alimentar su entendimiento, para que ustedes comprendan qué es su fe, de dónde proviene su fe y cuáles son sus principios de su fe. Porque la Escritura dice: mi pueblo pereció por falta de alimento, por falta de conocimiento, ¿no? ¿Pero qué clase de conocimiento nos faltaría para que la iglesia perezca? ¿Cuál es la falta de conocimiento? ¿Sabe cuál es la falta de conocimiento? La iglesia perece porque no conoce a su Dios. La iglesia no conoce a su Dios. Por eso es que perece. Porque no entiende cómo es Dios. No entiende lo que la palabra de Dios le dice que tiene que hacer: practicar, profesar y creer, ¿no? Entonces, el principio de la sola escritura es un principio que el apóstol Pablo nos dejó. ¿Para qué? Para que nosotros no caigamos en error, para que nosotros no caigamos en las herejías. Yo le hago una pregunta. ¿Cómo usted sabe que un billete de 100 pesos es falso? ¿Cómo sabe? ¿Qué hace usted cuando usted agarra un billete? ¿Usted lo toca? ¿Usted se da cuenta que el papel fotocopia es diferente al papel billete? Sí. Muy bien. ¿Qué hace después? Lo mira tras luz, ¿no?
Y después, ¿qué hace? ¿Qué hace también? Algunos lo pasan por un papel blanco y se destiñe. ¿Qué está usted haciendo? Usted está tomando principios para detectar si es falso. La palabra de Dios es el principio por el cual nosotros podemos detectar la mentira, la falsa enseñanza y la herejía. Pero para detectar la falsa enseñanza y la herejía, ¿qué tenemos que hacer? Conocer primeramente cuál es el original. Tener contacto con el original. Si usted nunca vio un billete de 1000 pesos, ¿cómo va a detectar si es falso? Si usted no sabe explicar, mirarlo, bueno, la palabra de Dios te da principios para detectar si el que te está diciendo, hablando acá, miente o no. Te da principios. Dios no te dejó solo. Por eso San Pablo te encomendó a la palabra de Dios que te puede sobreedificar. Bueno, esos principios, la primera es la sola Escritura. Es inerrante, es santa, es verdadera, es infalible, es voz de Dios. Sobre esos 5 principios, en este principio hay 3 columnas. La primera columna, la segunda columna y la tercera columna. Perdónenme, pero yo no me voy a recibir de dibujante. ¿No? Tenemos 3 columnas. La primera columna es solo, la S pongo, por gracia. Esa es la primera columna, solo por gracia. La columna del medio es solo por fe. La columna del otro lado es, tenemos solo por gracia, solo por fe, ¿no? Acá me falta el punto. Vamos a hacerlo así. Solo por Cristo, ¿no? Entonces tenemos 3 columnas, solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. Estos son los principios que San Pablo nos dejó. La palabra inerrante de Dios, que es el fundamento de nuestra vida, que edifica nuestra casa. Solo por gracia, porque la salvación es solamente por gracia, sin necesidad de que el hombre obre. San Pablo dijo en Efesios, ¿no? 2:8, vosotros sois salvos por gracia, y esto no es de vosotros, ¿no? Sino es don de Dios, para que ningún hombre se pueda jactar y se gloríe. ¿Por qué usted no se puede jactar y gloriarse de la salvación? ¿Por qué? Porque, como dijo el hermano que leyó, ¿la salvación de quién es? De Dios. La salvación es de Dios. Y si es de Dios, Dios no comparte la gloria con otro. La salvación es de Dios. Entonces, solo por gracia. Nosotros podemos leerlo eso, a ver si lo leen. ¿Alguno que pueda leerlo? Yo le digo el versículo. Así hacemos más rápido. Efesios 2:8. A ver, ¿quién puede leer? Efesios 2:8. ¿Por qué hago esto? Porque yo le tengo que mostrar a usted lo que yo estoy hablando está en la sola Escritura. Entonces le tengo que por fuerza decir que usted lea Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, uno de los pilares evangélicos es la sola Escritura. Si usted se considera evangélico, tiene que defender la sola Escritura, la palabra de Dios. Y cuando dice sola, significa que no podemos poner otro libro a la par de la palabra de Dios, ni otro hombre a la par de la palabra de Dios, ¿no? Ni una experiencia que tengamos personal a la par de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser la autoridad máxima. La autoridad máxima para manejarse usted en la iglesia, no solamente en la iglesia, no, en su trabajo, en su matrimonio, ¿no? Esto tiene que manejar su vida.
completamente tiene que manejar su vida. La sola. Sola gracia, dijimos que es el segundo principio, que somos salvos por gracia. Y esto no es de nosotros, sino es un don, un regalo de Dios. Y cuando nosotros hablamos que la salvación es por gracia, ¿qué significa gracia? Don inmerecido. ¿Está bien? Gracia es don inmerecido. Y si dice don inmerecido, o sea que Dios nos da lo que nosotros no merecemos, le pregunto, entonces, ¿qué merecemos nosotros? ¿Qué mereceríamos? El infierno. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos enemigos de Dios. En otros tiempos éramos enemigos de Dios. ¿No? Estábamos bajo la influencia de Satanás. Seguíamos las corrientes de este mundo. No queríamos saber nada de Dios. Salga afuera y pregunte, a ver, ¿quién quiere venir a la iglesia a recibir la bendición de Dios? No va a haber nada. ¿Por qué? Porque somos enemigos de Dios. De naturaleza somos enemigos de Dios. No queremos saber nada. Odiamos todo el camino de Dios. Romano dice, no hay ni un justo, no hay ni uno, todos se apartaron de Dios, todos se hicieron inútiles. Eso habla de la culpabilidad del hombre, ¿no? No hay ni siquiera uno. Y la sentencia que da San Pablo a la humanidad es, todos están destituidos de la gloria de Dios y están bajo juicio, ¿no? Entonces lo que merecemos nosotros como humanos es juicio. Eso es lo que merecemos. O sea, nosotros somos enemigos de Dios, ¿no? Ahora, dijimos que la gracia es un don que no se merece. Entonces, lo que merecemos es realmente ser castigados. Porque somos pecadores, porque hemos ofendido a Dios. Hemos ofendido a Dios, no hemos levantado nosotros adelante y no hemos puesto delante de Dios como nuestro propio Dios. ¿Se dan cuenta? Como nuestro propio Dios. Entonces, la segunda, ¿no? Solo por fe. Romanos 3:21. Romanos 3:21. A ver, ¿quién puede leer Romanos 3:21? Romanos 3:21. Romanos 3:21. La segunda columna que del Evangelio es solo por fe. Después de Hechos. Por favor, disculpa. 3:21. Sí. Después de Hechos. Romanos 3:21. Después de Hechos. Amén. 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Sí, sí. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la condición del hombre común? Destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del ser humano que está afuera. Está destituido de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, está destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque dice, no quisieron, ¿qué justicia no quisieron? La justicia de Dios, que proviene por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay dos justicias. La justicia de Dios y su propia justicia. El mundo eligió justificarse por su propia justicia. Por su propia justicia. ¿No? Y está la justicia de Dios. Entonces existe dos caminos. Si vos querés acercarte a Dios, vas a elegir justificarte por tu propia justicia o justificarte por la justicia de Dios. Amén. Entonces, cuando usted va a predicar ahí afuera y le dicen, yo ya conozco a Cristo, no hace falta que usted le diga, aparte de mucha religión y todas dicen que es verdad. ¿Cómo usted se da cuenta cuál es la religión verdadera? Cuando usted le pregunten cuál es la religión verdadera,
y que hay muchas religiones, ustedes hay solamente dos religiones. ¿Cuál? La que practica la justicia de Dios y la que practica la justicia propia. La que practica la justicia de Dios y la que practica la justicia propia. La que practica la justicia propia trata de ganarse el cielo por sus obras. Entonces todas las religiones caen acá. El catolicismo cae acá porque quiere ganarse el cielo por la gracia más las obras. El mormonismo que cae acá porque quiere ganarse el cielo por sus obras. ¿No? Y muchos cristianos entre nosotros quieren ganarse el agrado de Dios por sus obras. ¿No? En cambio, la justicia de Dios, que es a través de Jesús, ¿qué te exige solamente? Fe. ¿Fe en quién? En Jesús. Entonces, cuando usted cree en Jesús, usted no está exhibiendo su propia justicia, sino está exhibiendo una justicia que proviene de Dios. ¿Y cuál es la justicia que proviene de Dios? Jesús es la justicia que proviene de Dios. ¿No? Cuando usted cree, Dios le perdona los pecados y le da la justicia que proviene de Dios. ¿No? Cuando usted es religioso, usted trata de agradar a Dios a través de su propia justicia. Y Dios no acepta esto. Porque Isaías dice que nuestras obras son como trapo de inmundicia delante de Dios. Y no podemos ganarnos nuestra propia salvación porque la salvación es de Dios. Él es el que justifica y hace justo. ¿Conocéis la palabra? Acá aparece la palabra justificación, ¿no? Justificación. Seguimos acá. Acá tenemos la columna. ¿Va entendiendo hasta ahí? Acá tenemos la columna de solo Cristo. ¿Usted se imagina por qué se llama solo Cristo esa columna? ¿Por qué solo Cristo? Porque es el único. ¿Quién es el mediador entre Dios y los hombres? Jesús. ¿El Papa? No. ¿La Virgen María? No. Solo Cristo. Solo Cristo. ¿Y dónde lo podemos ver? Eso lo podemos ver en Hebreos 7:11. Hebreos 7:11. ¿No? Hebreos 7:11. Hebreos 7:11. Alguno que lo tenga ahí, lo lee. Hebreos 7:11. Les estoy haciendo manejar la... para acá para allá, ¿eh? Sí. Hebreos 7:11. Pero ¿sabe por qué le hago esto? Porque usted no tiene que decir amén a todo, hermano. Usted no tiene que decir amén a todo. Somos muy crédulos los evangélicos, decimos amén a todo. Y no sabemos si lo que el hombre está hablando acá es de Dios. Los de Berea, cuando San Pablo vino a predicar, le dijeron, amén, gloria a Dios, te creemos. No, dijeron, este es un judío que viene a hablarnos del Mesías que nosotros conocemos. Y nos habla que el Mesías ya murió y resucitó. A ver, vamos a estudiar la Escritura a ver si es verdad. Los de Berea estudiaron la Escritura si es verdad. Y cuando se convencieron que es verdad, creyeron en Cristo. ¿Se da cuenta para qué sirve la sola Escritura? Para darse cuenta de la vida. ¿Qué dice Efesios? Hebreos 7:11, ¿no? 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, Sí. porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, Sí. y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Sí. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Sí. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Sí. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, Nuestro Señor. de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Bueno, Cristo es solo Cristo porque Él fue nombrado sacerdote
si usted sigue leyendo, según la orden de Melquisedec. Porque tiene una vida indestructible y vive para siempre. ¿Se da cuenta por qué es solo Cristo? Porque Él es el único. Porque Él tiene el oficio de sacerdote. ¿Y qué hace el sacerdote? El sacerdote intercede, hermano. Cuando usted le pide oración acá al hermano, recuerde que Cristo está orando por usted. Cristo está intercediendo cuando usted está sufriendo dolores. Cristo está intercediendo cuando usted tiene pruebas y luchas. Él intercede por usted. Está haciendo el oficio de sacerdote en el cielo. ¿Se dan cuenta? Y la última es el techo. Solo a Dios gloria. La gloria tiene que ser solamente para Dios. La gloria tiene que ser solamente para Dios. El hombre no puede llevarse la gloria. Dios tiene que llevarse la gloria. En todo. ¿No? En todo. La gloria de Dios. Entonces usted ve que el Evangelio tiene una estructura. ¿Y cuál es la estructura del Evangelio? Tiene 5 solas. Sola escritura, sola gracia, sola fe, solo por Cristo y solo de gloria. Amén. Esa es la estructura del Evangelio, la cual nosotros tenemos que defender. ¿No? Y si usted le hablé de ustedes que en el año 1517 hubo una pelea entre cristianos que se llamó, ¿no? que se llamó la Reforma Protestante. Usted sabe que habíamos dicho que durante 1500 años esta verdad se había ocultado. ¿Dentro de qué religión? La religión católica. Esta verdad no se conocía, porque la Biblia no se podía leer, porque estaba en otro idioma. O sea que no tenían la sola escritura para ver si lo que el Papa y los curas le decían era verdad. Hasta que por el Espíritu Santo Dios levantó a un hombre. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Martín Lutero. Martín Lutero fue un vaso de bendición, un canal de bendición para rescatar estas verdades que hoy como evangélicos podemos confesar y debemos defender. Porque en esta estructura se mantiene el Evangelio. Estos son los 5 pilares del Evangelio de Jesucristo. Y este es el fundamento que nos dejaron los apóstoles. ¿No? ¿Se dan cuenta? Bueno. Ahora muy bien. ¿Usted ve esto? ¿La sola fe está en el medio? ¿Usted sabe por qué está en el medio? Esta columna que está acá. ¿Por qué está acá? Porque sostiene la casa. La sola fe es la principal que sostiene al cristianismo verdadero. El cristianismo verdadero está sostenido por la sola fe. ¿Por qué? Porque la doctrina de la sola fe nos da una pregunta que el hombre nunca pudo resolver. Justificación, ¿no? ¿Sabe lo que es justificación? ¿Qué es justificación? La justificación es, ¿no? Cuando Dios llama al hombre pecador, declara al hombre pecador justo. Eso es la justificación. Cuando Dios declara a un hombre pecador justo, el hombre está justificado. ¿No? Justificado. ¿Usted sabe cómo era la justificación en la Iglesia Católica? La justificación en la Iglesia Católica venía a través del bautismo. Usted se tiene que bautizar. Y el bautismo era gracia, ¿no? Gracia más obras. Esto da como resultado justificado. El Evangelio católico dice que Dios nos da la salvación por gracia, pero que el hombre necesita cooperar, que el hombre necesita hacer algo para que realmente sea justo, y en el momento que sea justo, Dios lo declara justo. Ese es el Evangelio católico. La justicia de Dios dice, no,
La salvación es solamente por gracia y sin necesidad de obras. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es la justicia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la justicia de Dios? ¿No? Porque Dios declara justo a los pecadores. A ver, vení, Marquito. Vení acá, ¿no? Él entra a un almacén, voy a hacer un ejemplo, y roba algo. El almacenero lo agarra y dice, va a ir a la cárcel, ¿no? Y yo vengo y le digo, no, espere, yo voy a pagar por lo que él robó. El almacenero recibe la plata, pero me dice, está bien, usted pagó, pero él cometió un delito. Él tiene que pagar las consecuencias, ¿no? Entonces, la sola fe nos viene a hacer una pregunta. ¿Cómo hace Dios? Sentate, ¿cómo hace Dios para perdonar a un hombre pecador sin que su justicia se vea afectada? Imagínense que usted agarra un ladrón y lleva y al juez lo presenta, ¿no? Dice, esto y lo encontré robando, y el juez diga, ay, yo tengo tanto amor que lo voy a perdonar. Vaya tranquilo, vaya, porque yo tengo amor. ¿Usted qué diría del juez? Que es injusto. Es injusto. Porque todos queremos justicia, es injusto. ¿Qué clase de amor es ese? Es un amor injusto, ¿no? Tiene que pagar la consecuencia. Y la ley de Dios dice, el hombre que pecare debe morir. Entonces Dios dijo esto, el hombre que peca debe morir. Nosotros somos pecadores por naturaleza. ¿Qué merecemos? Morir. Entonces, ¿cómo hace Dios para que nosotros, que somos pecadores, merecemos morir? ¿Cómo hace Dios para perdonarnos y no quedar como un Dios injusto? ¿Se dan cuenta? Entonces, la sola fe viene a respondernos a esa pregunta, ¿no? Porque Dios tiene que perdonar, pero a la vez tiene que preservar su justicia. Entonces, ¿cómo hace el Evangelio? ¿Cómo hace la justicia de Dios para resolver ese problema? Lo hace así, de esta manera. Lo tengo a mi hijo acá. Lo hace de esta manera. Él es un hombre pecador que merece morir. Yo le digo, yo voy a tomar tu lugar. Yo voy a morir por vos. Hasta acá, sus pecados son perdonados. ¿Estamos bien? ¿Eso hizo Cristo? Tomó nuestro lugar. O sea que los pecados de mi hijo fueron castigados en la sangre que derramó. Esos golpes que tuvieron, esos clavos, tenían que ser suyos. Usted tendría que estar gritando en la cruz. Sin embargo, Él tomó su lugar para que sus pecados sean perdonados. Pero ya hizo eso nomás. Porque, a ver, si usted queda como un hombre sin pecado, queda a la altura de Adán, que era sin pecado. ¿Hizo eso nomás? No, hizo otra cosa. Hizo una doble imputación. Cristo tomó nuestro pecado en nuestra vida y nos puso en nosotros su manto de justicia. Entonces ese hombre no solamente tiene perdonado los pecados, sino que es justo por su propia justicia. Por la justicia de Dios. Ahí está. La justicia de Dios. ¿Se da cuenta por qué Cristo no descendió directamente en la cruz del Calvario y se subió y, bueno, mátenme, así terminamos ya? Así yo le perdono los pecados al ser humano. No, Cristo tuvo que encarnarse y vivir bajo la ley de Dios y cumplirla para que las promesas de la ley que decía, el hombre que cumpla esto recibirá las bendiciones de la ley de Dios. Cristo recibió las bendiciones de la ley de Dios y nos dio a nosotros esa justicia. Por eso es que vivió como hombre, por eso es que no pecó, por eso es que cumplió la ley, por eso es que cuando lo fueron a bautizar dijo, Juan dijo, Señor, tú me tienes que bautizar. El pastor regresó de Porque es necesario que yo cumpla la justicia. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios hace una nueva palabra, imputación. Esa es la imputación, una doble imputación. No solamente nos perdona los pecados, sino que nos da su justicia.
¿Cuántos están contentos por eso? Amén. ¿Cuántos están contentos? Si usted estaba en la ley, usted se esforzaría como los judíos de afuera lo mejor, ¿no? Porque la religión que es por obras le enseña a usted, no hay que fornicar, la religión por obras dice, no hay que fornicar, pero no le enseña que cuando usted desea en su corazón una mujer, también está fornicando. La religión de las obras es externa, quiere mostrar que agrada a Dios, pero en realidad no tiene poder para convertir el corazón del hombre. La religión de obra le va a decir a usted, no hay que robar, pero usted se engancha de la luz. ¿Me entiende? La religión de obra lo va a hacer vestir de largo, va a parecer un hombre santo, una mujer santa, pero no hay una conversión en su vida. No hay una conversión en su vida. ¿Se da cuenta? Estos son los principios evangélicos, hermanos, que tenemos que volver. Es necesario volver a él. Y yo vengo acá, no para agradarlo a usted, como le dije el otro día. Puede ser que venga la primera vez o no venga más. Yo vengo acá para ser sincero con usted y decirle la verdad. El pueblo evangélico hoy está viviendo por la justicia, su propia justicia. Y han cambiado la sola escritura, ¿por qué? Por sentimientos. ¿No? Cambiaron la sola escritura por sentimientos. Cambiaron la sola escritura por recitales. ¿No? Cambiaron la sola escritura por encuentros. Cambiaron la sola escritura por lo que a mí me parece que a Dios le gusta. ¿Se dan cuenta? Dejaron los principios evangélicos, hermano. Nosotros tenemos que volver a la escritura. Tenemos que volver a la escritura, hermano. Debemos volver a estos 5 principios que nos dejó los 12 discípulos y que la Reforma Protestante sacó a la luz por la misericordia de Dios. Usted es evangélico. Y el evangélico se conoce por estos principios. Si usted no mantiene estos principios y no los defiende, no se puede llamar evangélico. No se puede llamar evangélico, porque estos son principios evangélicos, ¿no?, que tenemos que defender. Entonces, usted ahora está conociendo su fe. Está conociendo su fe. Está entendiendo de dónde proviene lo que usted cree. Porque usted nunca se preguntó por qué es que decimos que somos salvos por fe. ¿Por qué? Nunca se preguntó por eso. ¿De dónde viene eso? ¿Qué significa eso? ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos que entender, comprender la palabra de Dios. Cuando la ley de Moisés estuvo guardada por mucho tiempo, ¿no?, y los sacerdotes la sacaron y la leyeron a los oídos del pueblo, uno leía y los otros explicaban, trataban de que el pueblo entendiera qué significaba la ley de Dios. Usted necesita, hermanos, que alguien le explique qué significa cada cosa. Ese es el fundamento. Esto es conocer a Dios. Esto es conocer a Dios. Esto es conocer su fe. Es conocer a Cristo. Y esto a usted le trae seguridad. ¿Por qué? Porque usted no está confiado en sus propias obras, ni en sus sentimientos. Porque si usted confía en sus sentimientos, hoy va a salir, gloria a Dios, aleluya, yo sentí el fuego. Y mañana va a estar decaído y no va a haber quien lo levante. Pero cuando usted sabe que la salvación de Dios no es por su justicia, sino es por gracia, usted va a estar agradecido a Dios. Y sabe que su salvación no depende de usted. Usted siente, sino que esto le trae seguridad. Porque yo le soy sincero, si la salvación dependiera de mí, yo le soy sincero, si la salvación dependiera de mí, usted no sabe qué clase de hombre soy yo. Yo durante toda mi vida me esforcé para tratar de ser perfecto delante de Dios y siempre caía, y siempre cometía pecado, y siempre me sentía mal delante de Dios. Me sentía que yo defraudaba a Dios, hasta que acepté
la justicia. Y cuando senté la justicia de Dios me enseñó cómo es la vida de santidad. Porque la gracia nos enseña a vivir en santidad. Esa es la meta de la gracia. Que renunciando al mundo, dice la Escritura, vivamos en santidad. ¿Se dan cuenta? Bueno, con esto, para que ustedes, no es necesario, Pablo decía esto, yo prefiero hablar 3 palabras con sentido que 1000 palabras en lengua y que ustedes no comprendan. ¿Se dan cuenta? Y me quedé corto, por eso lo estoy cortando. Me quedé corto. Entonces, cada vez que yo venga, va a ser así, hermano, para que ustedes entiendan la palabra de Dios, para que sepan qué clase de fe tienen ustedes, y que puedan confiar en Dios, que la salvación es por la justicia de Dios, ¿no? Y que cuando ustedes se sientan mal, sepan que alguien ya sufrió por usted, alguien se apagó la culpa por usted. Alguien se pagó la culpa por usted. ¿Quién fue? Cristo, que pagó la culpa por nosotros, ¿no? Bueno, que el Señor le esté bendiciendo. Acuérdese de esto. Yo al hermano, ¿cómo se llama? Eduardo, le estoy pasando por internet lo que venimos hablando acá, por eso mi hijo está filmando, para que esto quede registrado y usted pueda recordarse. Entonces usted le pide a Eduardo, ¿me pasás el link de lo que dijo el hermano? Y la primera predicación está el link, que habla de la sola escritura. Y ahora esta queda registrada para que usted vaya hermano, tenemos que ir avanzando. No podemos quedarnos acá. Tenemos que ir avanzando en el conocimiento de nuestra fe, en el conocimiento de Dios. ¿Usted le gusta crecer en Dios? ¿Le gusta crecer en Dios? Acuérdense que yo le dije que la voz de Dios, ¿cuál es? Es la Escritura. Usted dice, Señor, háblame. Dios le habla por acá. Por la sola Escritura. Esa es la voz que le está hablando a usted y le está enseñando. Y el Espíritu Santo hoy está acá. Aunque no haya gritos, aunque no haya manifestaciones dándose vuelta, aunque no haya uno gritando gloria, aleluya. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hoy cumple 2 funciones. ¿Cuál es? La de estar del lado de ustedes como oyente, te abre el entendimiento, y la de estar del lado mío como el que habla, como el que enseña, ¿no? Esa es la obra del Espíritu Santo. Y hoy el Espíritu Santo está hablando esto, lo está instruyendo. Jesús dijo, yo me voy, pero voy a mandar al Consolador, y Él que le recordará todo lo que yo hablé, dije, ¿no? Y Jesús habló un montón de cosas. ¿Sabe cómo era la enseñanza de Jesús? ¿Sabe cómo enseñó Jesús? Jesús no tenía ni iglesia para enseñar. Jesús se enseñaba caminando. Por eso cuando Jesús decía, ven y sígueme, porque lo tenías que seguir atrás. Porque él iba enseñando y los discípulos iban al lado escuchando. Y él enseñó un montón de cosas. Y era muy difícil recordar, pero el Espíritu Santo les recordó a los discípulos. Y lo que los discípulos recordaron está escrito. ¿Se me cuenta? Entonces el Espíritu Santo cumplió todo lo que yo dije, Él os recordará. Acá está todo lo que dijo Jesús. Todo lo que dijo. Le damos gracias al Señor por esto. Que el Señor le bendiga. Esfuércense. Sean valientes. Recuerden que lo que ustedes están pasando debe servir para la gloria de Dios. Usted debe trabajar para la gloria de Dios. Si usted es albañil, para la gloria de Dios. Si usted junta la quinta, para la gloria de Dios. Dios es el santo de la gloria. Si usted es ama de casa y trabaja todo el día limpiando las cosas de sus hijos, usted lo hace para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Me dice así, toda la gloria. Toda la gloria. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para la gloria de Dios.
hasta una enfermedad que tenemos que vivirla para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Tenemos que dar testimonio para la gloria de Dios. La gente nos va a ver si este hombre está enfermo y mirá cómo me habla. Porque hablamos para la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria. Porque sin eso no somos nada. No somos nada. ¿Hermana? Dios le esté bendiciendo. Que el Señor le bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decimos lo que el hermano leyó. Señor, levántate y sálvanos. Levántate, Señor, y sálvanos. ¿Sabe por qué dijo David eso? ¿Y se acuerda? ¿Sabe por qué dijo David eso? ¿Sabe por qué David dijo, yo me voy a acostar y voy a dormir? No porque tenía insomnio. Porque el peor momento para un soldado donde estaba indefenso era cuando dormía. Porque vos estabas durmiendo, venía ahí y te cortaba el cuello. Entonces David tenía un montón de enemigos. ¿Usted dormiría teniendo un montón de enemigos? Y David dijo, en paz y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Usted se va a acostar, va a dormir y mañana se va a levantar porque su confianza está en ¿quién? En Dios. En Dios. Bendito sea la gloria para Dios. Amén. Gloria a Dios.